Continuamos en Agenda Región con Alejandro Morales y en la pausa fuera de cámaras conversábamos sobre la actual casona que alberga el Museo Higginiano. Cuéntenos en qué año fue construida esa casona, por qué se demolió la que estaba anteriormente ahí. Bueno, no hay razón no hay una razón de fondo de por qué se demolió parcialmente la antigua casona que era dueña de esta señora Laura Gaete, que fue, incluso esa fue la que se declaró originalmente Casa de la Independencia como Monumento Histórico Nacional. En ella se instaló la actual placa que hoy día la tiene el actual edificio, en donde el mismo presidente Juan Antonio Ríos vino en diciembre de 1942 a desplegar una placa que instaló el Rotary Club Talquino, en donde dice que probablemente en ese lugar Bernardo O'Higgins había revisado el Acta de la Independencia. Cuando el Estado adquiere ese inmueble, en la década del 60, se genera un debate nacional con historiadores locales también y nacionales, en donde ellos dieron por cuenta de querer reconstruir una casona de la antigua hacienda chilena, en donde Bernardo O'Higgins había pasado bastantes pasajes de su vida. Y para eso ellos sostenieron demoler parcialmente este antiguo inmueble, que era la Casa de la Independencia, un monumento histórico nacional que fue declarado en 1945, y reconstruyeron la actual casa que hoy alberga el Museo Higginiano y de Bellas Artes de Talca, que fue inaugurado el año 1964, el 20 de agosto, para el natalicio de Bernardo O'Higgins. Bastante reciente. Sí. Hablemos ahora de las obras que alberga este museo, que ahora, bueno, hay parte de ellas en una sala permanente en la nueva Galería de Arte de la Universidad de Talca. ¿Qué tipo de piezas? ¿Cuáles son las más valiosas? Sí, a ver, dos respuestas inmediatas. Este museo alberga, vamos a omitir un poco la colección de arqueología, pero sin arqueología alberga hoy día algo así como 9.000 piezas, ¿ya? De más o menos distinta naturaleza. Tenemos una colección de documentos históricos, un banco de fotografía patrimonial, litografía, una gran pinacoteca, la tercera más importante del país en región, está acá, en este museo. Tenemos una colección de numismática, que es moneda y billete, y con decoraciones. Hay una colección de mobiliario de época, de distintas épocas de la región del Maule, desde el siglo XVII en adelante, en fin. Hay una colección de armas e implementos militares también, probablemente desde la conquista en adelante. En fin, entonces son 9 tipos de colecciones que alberga esta gran gama de bienes patrimoniales que tiene nuestro museo. Nuestro museo, por sus colecciones, es un museo de carácter nacional en las bellas artes, incluso internacional, y en el ámbito histórico y etnográfico y antropológico es de carácter regional. Va más allá de lo local, a pesar de que también hay una tremenda colección que está vinculada obviamente al devenir histórico de la ciudad de Talca. Entonces es un gran museo. Ahora, en el ámbito de la arqueología, uno podría considerar que tenemos algo así como 30.000 piezas de arqueología en la región del Maule, solamente en la región. Pero cuando uno dice 30.000 piezas, uno dice desde el pequeño diminuto de una pieza que se excavó hasta trozos de guijarro o de piedra dorada que también son parte de la colección arqueológica. Sí, sin duda, Entonces, un grandísimo valor. Es un gran legado patrimonial, claro, que alberga y custodia el Museo Higginiano y que constantemente, y sobre todo en el último tiempo, se ha estado investigando y documentando con mayor fuerza y se ha estado publicando en distintos formatos, tanto en publicaciones como en diaporamas y en documentales, para que la comunidad de alguna manera conozca indirectamente esas colecciones que hoy día no podemos exhibir. Lo segundo, ¿cuáles son las piezas de mayor valor? Es difícil establecer una respuesta única, pero siempre distintos medios, distintos periodistas me hacen la misma consulta y yo respondo casi con lo mismo. En realidad, uno podría decir, todas las piezas tienen un valor inigualable porque son singulares, son exclusivas, son irrepetibles, no se pueden generar en serie nunca más. Cuando se pierde una de esas piezas son irreemplazables en términos patrimoniales. Pero si tuviéramos que escoger a lo menos dos, yo me quedaría con los dos que son más artífices dentro de la historiografía nacional. Y no es porque yo sea profesor de historia y geografía, sino que de alguna manera da cuenta de lo más importante y lo más relevante que tiene en nuestro devenir histórico. Uno es el único reconocimiento y el único diploma que Bernardo O'Higgins recibió en vida en Perú y que fue reconocido como gran mariscal y que no sé por qué razón hoy día es parte de una pieza invaluable que tiene el Museo Higginiano, que incluso hay un museo histórico de Lima, Perú, que en el momento la solicitó, nosotros le dijimos que no.
Y el segundo bien patrimonial de mayor valor también está vinculado a la figura de Bernardo O'Higgins, porque son cartas póstumas y cartas de guerra que él mismo escribió y que fueron de alguna manera restauradas y conservadas en este Museo O'Higgins. Y están aquí en Talca y no en Chillán, por ejemplo. Exactamente. En el año 2008 se hizo una adecuación de varias salas, una remodelación, Sí, restauración, sí. que finalmente, llegado el 2010, se vino al piso, literalmente. Cuéntenos un poco cómo fue vivir esa experiencia de esa madrugada del 27 de febrero cuando usted llegó a su lugar de trabajo y encontró todo en ruinas. Para el terremoto yo estaba en Talca, efectivamente, y a las 4:30 de la mañana tenía un deber que ir a reconocer mi lugar de trabajo, que ya lo había sido durante 8 años atrás. Y en ese instante no dudé en ningún momento de ir a ver las condiciones de daño que había tenido la casa museo. Me encontré con el guardia de seguridad que también había llegado espontáneamente desde su domicilio a ver el estado de la situación, y nos encontramos con una casa que efectivamente estaba en pie, pero estaba muy dañada estructuralmente por dentro. De hecho, me acuerdo que hicimos un recorrido rápido, todavía había muchas réplicas, había mucho polvo en suspensión, había ciertos materiales que todavía se estaban cayendo, y en realidad vimos el estado de la situación, hicimos un rápido diagnóstico, y lo que sí tomamos como medida precautiva era que efectivamente ver de qué manera podíamos salvaguardar al otro día muy temprano las colecciones que estaban en exhibición. El museo a esa fecha estaba abierto a la comunidad, y el museo, me acuerdo que después del terremoto tuvo algunos desplomes importantes de algunas murallas que dejaron en forma abierta ciertos sectores donde alguien podría sumarse a hacer algún tipo de daño, hurto, robo de alguna pieza patrimonial, que son invaluables no solamente para nuestro museo, sino para el país en general, que nosotros de alguna manera representamos esa responsabilidad social y cultural ante la comunidad. Y lo que hicimos muy tempranamente, ya a las 7 de la mañana, que todo el personal se reunió de alguna manera en términos de emergencia y tomar algunas medidas de mitigación, de cautela, de custodia, para que rápidamente guardar lo que se podía almacenar, de alguna manera embalar y poder hacer un buen inventario y ver qué piezas que efectivamente se habían perdido por efecto del terremoto. ¿Se perdieron piezas? Muy poco. El terremoto generó los siguientes daños en nuestro museo. Por una parte, la casa museo se llevó gran parte de los daños. La casa museo actuó como una especie de abrigo en torno a las piezas que estaban en exhibición. Efectivamente hubo mucho desplome, mucho derrumbe de muralla, pero eso significó también por el efecto de las vitrinas que teníamos, que eran de muy buena calidad, que muchas piezas de la colección patrimonial que estaban en exhibición se mantuvieron y no se perdieron. Por lo tanto, lo que se perdió no fue más que un 0,3%, que ya efectivamente no hay manera de poderlas retribuir en alguna medida, pero en realidad en términos de pérdida fue lo más mínimo que tuvimos, y hoy día gran parte de esa custodia, de ese patrimonio o de los bienes patrimoniales que hoy día tiene el museo están en muy buenas manos, están muy bien conservadas, están muy bien custodiadas. Conversamos con José Guajardo, él es el coordinador regional del Consejo de Monumentos Nacionales, para conocer un poco el estado en el que está la reconstrucción de este monumento nacional, el Museo O'Higginiano. Respecto al diseño, podríamos estar pensando que de aquí a fin de año, tener ya resuelto el tema de las mecánicas de sobre todo los antecedentes restantes y faltantes, y ya el próximo año pienso yo que podríamos ya estar empezando con obras. Eso también está en relación directa también a los recursos disponibles desde el gobierno regional. O sea, ese es un trabajo que también la Dirección de Bibliotecas tiene que llevar a cabo con el gobierno regional y con el CORE para recibir los recursos que sean necesarios para la reconstrucción. Escuchábamos nuestro punto de vista. Diseños listos, finales del 2016, inicio de la obra 2017. Entonces iniciarán obras 7 años después del terremoto. ¿Por qué se demoró tanto? Porque yo creo que básicamente nuestra institucionalidad pública no estaba preparada para enfrentar una situación de esta naturaleza.
Eso por una parte, y eso significa que no tenemos profesionales capacitados, ni idóneos, ni expertos en restauración en este tipo de construcciones. Básicamente no había una normativa que viniera a regular y controlar la construcción en adobe, por ejemplo. Y es un tema que ya hace muy poco tiempo se finiquitó. Hay una normativa hoy día que efectivamente establece cuáles son los criterios de restauración, más que renovación, como alguien por ahí lo comentó. Por lo tanto, eso significa un cierto retraso por la falta de experiencia, pero también porque no teníamos un plan B. Y todavía yo creo que no lo seguimos teniendo para enfrentar otro terremoto. Sin embargo, también habían otro tipo de prioridades de urgencia nacional y regional. Antes que recuperar el patrimonio, obviamente había que reponer la conectividad, reponer los servicios públicos como asistencia médica, educación. Bueno, pero eso se hace en los primeros meses, sí, llevamos claro. 6 años de ello. Sí. Burocracia, dice usted entonces. Yo creo que hay algo de burocracia, pero también hay falta de experiencia en reconstrucción. Ahora, nosotros recién en el año 2011, como DIVAM, fuimos capaces de establecer un levantamiento crítico de daños, porque el 2010 efectivamente eran otras las prioridades. El 2012 se contrató el diseño arquitectónico de un proyecto general de la Casa Museo. El 2013 entró por primera vez al debate del Consejo de Monumento Nacional, que se reúne una vez al mes de carácter nacional para revisar todos los temas del país. Por lo tanto, no es fácil agendar una vez al mes que incorporen la revisión del proyecto arquitectónico de restauración de la Casa Museo O'Higgins de Talca. El 2014, efectivamente, se logra la aprobación del Consejo de Monumento Nacional de ese proyecto de arquitectura, se revisa nuevamente estructuralmente el proyecto, se le encontraron algunos vacíos que se trataron de suplir a partir de la DIVAN, y este año esperamos terminar con algunos proyectos específicos que tienen que ver con mecánica de suelo, una prospección arqueológica que hay que hacer sí o sí porque la normativa lo establece hoy día, que antes no lo establecía, para antes de echar a andar el proyecto de restauración de obra, proyectos de especialidad. Este es un país sísmico. Podemos tener un terremoto de aquí en unos años con mucha seguridad. Sí. ¿Este diseño que se plantea aguantará un terremoto como los que estamos acostumbrados? Este nuevo proyecto de restauración arquitectónica de la Casa Museo contempla ciertos refuerzos estructurales en muchos pasajes que ya se demolieron incluso, y por lo tanto hay que volver a reconstruir en la misma materialidad y en el mismo estilo arquitectónico de como lo estaba antes. Porque también, primero, la casa es monumento histórico nacional y hay que respetar ese criterio patrimonial. Por lo tanto, hay que respetarlo tanto desde el punto de vista del estilo arquitectónico como de la materialidad. Por lo tanto, hay que restituir, eso es restaurar, restituir en la materialidad y en el estilo y con el mismo oficio de cómo estaba antes, lo que vamos a proponer después. Pero hoy día se están incorporando, por la misma normativa de construcción, la nueva normativa de construcción de adobe, mallas que de alguna manera refuercen estructuralmente lo que efectivamente antes fue dañado por el terremoto. Porque claro, efectivamente podemos tener un terremoto de aquí a 5, 10 años o 15 años que no nos va a avisar nuevamente y probablemente va a generar más daño o los mismos daños que anteriormente. Brevemente, don Alejandro, antes de que se nos agote el tiempo, usted decía un plan B. ¿Cuál debería ser ese plan B? El plan B es, yo creo, básicamente tener algunas medidas de mitigación que signifiquen ahora repensar a lo mejor la restauración ya no un criterio tan conservadurista y tan ortodoxo como antes o como ahora. Quizá es el momento de repensar a lo mejor de que cuando las construcciones no son originalmente establecidas, como esta casa museo que tiene apenas 50 años, debería a lo mejor establecerse una especie de falso histórico. Un edificio que venga a respetar la misma línea arquitectónica, pero que venga a incorporar nuevos elementos materiales que de alguna manera le den sostenibilidad en el tiempo y no permitan que atente ni contra el edificio patrimonial, ni contra el lugar que es testimonio histórico, ni contra las colecciones, ni contra la comunidad y el público que trabaja ahí. Porque también hay una responsabilidad social en esto, que es sumamente importante. Cuando uno administra este tipo de instituciones, el Estado a uno le delega cierta responsabilidad de carácter nacional y que no es fácil de poderlo administrar cuando uno no tiene muchos recursos y tiene mucha experticia ni muchos recursos humanos también, que a uno lo asesoran en este tipo de temáticas. Yo creo que en este país también hacen falta arquitectos especialistas en restauración en adobe, que es una gran demanda que tenemos que tenerlo a lo largo de este país, porque gran parte de la construcción patrimonial de este país, tanto en el norte como en el centro-sur, es desde esa naturaleza, y hoy día no los tenemos. Muchísimas gracias, Alejandro Morales, por estar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Finalizamos un nuevo capítulo de Agenda Región, hoy conversando sobre el Museo Higiniano y de Bellas Artes de Talca. Nosotros nos veremos la próxima semana.